Muchísimas gracias, Jorge. A mí también me hace especial ilusión que me hayáis invitado y estar hoy aquí, y me hace también especial ilusión compartir mesa con compañeras tan jóvenes. Yo tengo ya presbicusia, ¿vale? Que me he enterado que se llama así, es lo que tengo yo, y me hace especial ilusión, claro, o sea, compartir mesa con alguien tan joven. Yo que comentaba ahora abajo que estoy a punto de jubilarme, creo. O sea, me podía haber jubilado ya hace 2 años, pero es que me gusta muchísimo mi trabajo, muchísimo, ¿no? Entonces, por eso continúo. El Instituto Rodanas, en el que yo llevo trabajando 32 años, de los cuales 30 como director y 2 como jefe de estudios, pues es un instituto que igual habéis oído o lo habéis seguido. O sea, muchos profes de ese instituto, una ex profesora de este instituto te recomendaré para que el próximo año, si lo organizas, pues pueda estar aquí, ¿no? Pues salimos a hablar mucho de la realidad de este instituto. Igual nos habéis visto en redes o en cursos de formación. En la provincia de Huesca nos meneamos menos, ¿no? Pero bueno, en algunos que se hacen autonómicos también, ¿no? Y solemos hablar sobre diversidad, sobre inclusión, sobre participación del alumnado y también sobre cine escolar. Tenemos un proyecto de cine muy bonito. Nos acaban de dar este fin de semana un reconocimiento en la Fundación A3 Media en Madrid, en el proyecto que se llama Mentesami. Hemos sido de los 3 finalistas nacionales, ¿no? Y que os recomiendo que sigáis, porque a nosotros nos encanta, que se llama Sanador Films, y es un proyecto que lleva ya 11 años y es cine educativo, ¿no? Si os dedicáis a la educación y estáis trabajando en centros escolares, en Aragón somos una potencia en cine educativo, y la gente de primaria, por ejemplo, pues de Valderrobres o de Cuartes son de los mejores de España. Entonces, como normalmente hablaba de esas cosas, de cualquiera de estas cosas, cuando me lo propuso Jorge, un tema para el que hablar, pues el de la función directiva a veces, ¿no? O el del liderazgo educativo, a modo de pequeñas reflexiones sobre cómo está la situación y las paradojas y circunstancias tan especiales que se producen en este ámbito, ¿no? Y me apetecía un poco reflexionar y contar alguna de estas cosas, ¿no? Yo soy profesor de ciencias, como he contado. O sea, mi formación primigenia soy geólogo. Entonces, pero claro, ahora, o sea, estoy mucho más formado en este otro ámbito, y esta es una de las paradojas, ¿no? Que se producen en nuestro sistema educativo, ¿no? La gente que nos toca dirigir o liderar, ¿no? Equipos, pues tenemos formaciones que luego no tienen mucha relación con lo que se nos pide, con las capacidades y habilidades que se nos piden, ¿no? Y entonces un poco por ahí va la reflexión. ¿Qué hago? ¿Dónde le doy? ¿Las teclas? Sí. Vale. Entonces, eso, yo no voy a hablar, mi charla es modesta y no versará sobre los tipos de liderazgo que hay, ¿no? Ni sobre la teoría de los liderazgos, ¿no? Sino un poco, pues, ciertas reflexiones sobre nuestro propio modelo y qué posibilidades tenemos, desde mi punto de vista muy, muy personal y muy subjetivo, ¿no? En fin, este liderazgo unido a mi experiencia sobre la dirección en centros de secundaria, ¿no? Hay muchísimas paradojas, pero, o sea, yo propongo que algo sí que se puede hacer y que algo sí que se puede implementar y algo sí que se puede cambiar, ¿no? Bien, si echamos un vistazo a cómo es la cascada de leyes educativas que hemos tenido aquí desde que tenemos todavía en vigor, la última de ellas, ¿no? La LOMLOE, desde el año 80 hasta la que tenemos en la actualidad, en todas aparecen una serie de competencias y una serie de requisitos para la función directiva muy similares. Van variando unas poquitas cosas, ¿no? Pero el modelo se va repitiendo. Hay unas
hay unas instrucciones y hay unos requisitos en las últimas leyes que se van ampliando, pero los primitivos requisitos de atención a la burocracia y a la organización no se han eliminado. Y por otra parte, la forma de acceder a la función directiva y por lo tanto al liderazgo, ¿no?, de los equipos, pues tampoco ha variado mucho, ¿no? O sea, pueden variar según cómo se desarrollen las instrucciones en cada ley, en algunos aspectos concretos, en cómo se equilibran los representantes que lo eligen, cómo se hace cuando no aparece un candidato, pero la metodología en general es muy similar desde el año 80, ¿no? Entonces, en todas las normas y en la actual existen dos funciones principales, ¿no?, que el director, la directora de un centro educativo tiene que tener en cuenta. La parte, todo el bloque organizativo y burocrático y la parte del liderazgo pedagógico, ¿no? En las últimas leyes esta parte del liderazgo pedagógico va tomando más cuerpo, más relevancia, pero sin olvidar la parte organizativa y burocrática, ¿no? Y aunque en la teoría, sobre el papel, estas son las dos áreas en las que tenemos que trabajar, ¿no? Estas son nuestras responsabilidades, la parte burocrática y la parte del liderazgo pedagógico. En realidad, en todos los centros escolares, en todos los estudios que hay muchos estudios en Latinoamérica, en el mundo anglosajón y en España, la mayor parte del trabajo de los equipos directivos, de los directores y directoras, se invierte en lo que se llaman contingencias. En realidad, la mayor parte del tiempo se utiliza, pues eso, en atender a un accidentado, en recoger llamadas de padres o de madres que quieren comentarte algo o quieren quejarse de algún profe, en atender al vecindario o a la vecindad si hay algún problema que tenemos con ellos, en la asistencia emocional al alumnado, ¿no? Que cada vez es mayor este tiempo, cada vez requiere no solamente tiempo, sino también formación, ¿no? En la asistencia emocional al profesorado, ¿no? que es importante cuando alguien se encuentra mal. Normalmente a quien acude es al director o a la directora, ¿no? Y entonces en un centro donde hay cientos y cientos de personas, esto es lo normal, que la gente un día u otro se encuentre mal, tenga problemas en el trabajo, familiares o personales, ¿no? Siempre hay problemas en el edificio, en el transporte, hay una fuga de un baño, hay una escalera que se ha roto, hay un albañil que tenía que estar y no ha llegado, y el que ha llegado está haciendo ruido cuando hay clase. Estas son las llamadas contingencias, y en realidad esto es también parte de lo que llamamos el currículo oculto, ¿no? Que no solamente existe un currículo oculto, pues eso, curricular, o sea, en las áreas y en las relaciones, sino también en la propia función directiva, ¿no? Estas como capacidades que tiene que tener el director o la directora no aparecen. Entonces decíamos que si ponemos en la balanza la parte del liderazgo pedagógico ha ido creciendo en las leyes, en las últimas leyes, de una manera notable, ¿no? Aparece redactado y se hace hincapié en ello, pero la parte de la burocracia y de la organización no ha disminuido, ni mucho menos, es muchísimo mayor. Si en todas las encuestas que se hacen a los equipos directivos, como sobre las contingencias, apenas se pregunta sobre el tiempo empleado en burocracia, es infinitamente mayor que lo que se supone que les gusta a la mayor parte de ellos, que es el liderazgo pedagógico. Entonces, este liderazgo cada vez se va requiriendo que sea mayor, ¿no? Que haya
o sea, que esté más pensada cuál es la acción directiva, ¿no? Que además se introduzca la innovación, que se tenga en cuenta todos los problemas de convivencia, que se esté muy pendiente del bullying en los centros escolares, ¿no? Pero toda la parte burocrática no ha desaparecido, ¿no? Entonces, eso tendríamos como dos cabezas, ¿no? Dos centros de atención en nuestra función, que sería la parte pedagógica y la parte de gestión, y entonces el liderazgo educativo engloba las dos cabezas, ¿no? Ya que cualquier decisión que se tome en la organización y en la gestión tiene que tener en cuenta la parte pedagógica para que estás tomando esas decisiones, ¿no? En cuanto, yo que sé, en los centros de secundaria, por ejemplo, tenemos posibilidad de gestionar en algunos centros, por ejemplo, los de formación profesional, mucho dinero, ¿no? Y entonces, tener las prioridades educativas claras de cómo haces el presupuesto y qué es lo que priorizas, tiene un valor educativo. Ordenar cómo haces las actividades extraescolares y el transporte tiene un valor educativo. Tener unos criterios a la hora de establecer la organización de los horarios tiene un criterio pedagógico, ¿no? Luego, el liderazgo educativo engloba las dos acciones prioritarias que te pide la norma. Por otra parte, el modelo español es un modelo muy singular. En otras, o sea, somos profesores de área los que estamos al frente de los equipos directivos, ¿no? En otros países pues son cuerpos diferentes, ¿no? Diferentes a los del profesorado, los que hacen esta función. En otros son gestores que ponen las administraciones locales o autonómicas o de los estados federados o del propio estado los que llevan a cabo esta función, ¿no? O tienen dos líderes, ¿no? El gestor organizativo y el líder pedagógico, que también es externo, ¿no? En nuestro caso es una cosa bastante singular. Es un profesor o una profesora de un área concreta, ¿no? Tienen que pertenecer, ahora no es obligatorio, ¿no? Pero en casi todos pertenece al propio claustro, no se desvincula de la docencia, porque tiene que seguir dando clase, cosa que a mí personalmente me gusta muchísimo también mi asignatura, pero vamos, tiene bastantes fallos lógicos, ¿no? Sin embargo, eso piden que seamos gestores de muchísimos cientos de miles de euros, ¿no? Y no se nos exige ninguna... Hoy la batería se está agotando. No se nos exige ninguna experiencia de gestión. No se nos exige ninguna experiencia o habilidad previa en relaciones humanas cuando nuestro trabajo es justo lidiar con personas. No se nos pide ningún conocimiento previo de pedagogía ni de psicología, y no se nos pide ninguna habilidad o ningún conocimiento, ninguna formación, por ejemplo, pues en comunicación, ¿no? Cuando pues tenemos que estar constantemente dirigiéndonos a las familias, al resto de los profesores, al alumnado. Entonces, bueno, pues son algunas de las circunstancias en las que se menea nuestro modelo. Entonces, ¿qué sensación tengo cuando se pide que alguien se presente a director o directora en un centro de secundaria?
Yo lo que creo que lo que se pide es que sea una persona que tenga arrojo, que sea echada para adelante, que no le importe el reto, porque no se pide ninguna de las habilidades profesionales que luego hay que llevar a cabo, ¿no? Entonces, he copiado un párrafo de la noticia, bueno, el encabezado de la noticia del mes de agosto del Heraldo, ¿no? En el que salían los datos de la última fase de elecciones a directores en los centros escolares en Aragón. O sea, y el 60% de los centros escolares no hubo nadie que tuviera este arrojo de presentarse para formar parte de los equipos directivos, ¿no? Y entonces, claro, es curioso. O sea, tenemos todo un mecanismo que dice cómo tienen que ser los directores y directoras y por lo tanto los líderes educativos de sistemas complejos, pero pues en el 60% este año, pero los datos suelen ser así en casi todas las comunidades y casi todos los años. En el 60% la administración dice, pues vas a ser tú, ¿vale?, el que tiene que hacer todo esto. Porque las personas que luego van a tener que llevar a cabo esa función, sobre todo tienen que ser, algunos autores lo definen así, como gestores de la complejidad. Van a ser buenos, o tendrían que ser buenos gestores de esta gran complejidad, ¿no? Y tienen que tener habilidades comunicativas, tienen que saber gestionar equipos, tiene que saber cómo ganarse su autoridad. La autoridad no la va a dar el papel en la que pone que va a ser o ya el director o directora, sino que se la tiene que ganar, y eso es muy complejo. Tiene que tener conocimientos de psicología, tiene que tener una visión pedagógica, no puede ser impulsivo, tiene que ser honesto, tiene que tener capacidad de escucha, en fin, una serie de habilidades que desde luego se resumen en que la persona tiene que tener arrojo, no tiene que decir, bueno, pues yo no sé, no voy a tener todas estas, es imposible, pero voy a intentarlo, voy a dar un paso para poder serlo, ¿no? Porque claro, lo más complicado de todo esto es que esta persona tiene que aparecer en el seno del claustro de las personas que forman el claustro de profesores y profesoras. Entonces, está claro que solamente puede tratarse de una persona con arrojo, decía. Y aquí vienen algunas de las paradojas que se dan en el modelo que se nos propugna, ¿no? Normalmente, cuando queremos sacar algún proyecto adelante, existirían muchas más posibilidades, ¿no? Pero existen dos posibilidades de sacar este proyecto, ¿no? Hay un equipo que trabaja sobre una idea, sobre una idea cualquiera, ¿no? Y si no es un equipo pequeño, si no es de un grupo pequeño de personas, que es ya numeroso, pues normalmente lo que hace es elegir a un grupo motor, un grupo pequeño de estas, con un líder o varios líderes, que son los que tiran del carro para intentar sacar el proyecto, y entre todos, entre el líder o los líderes y el grupo, sacan el proyecto adelante. Otra posibilidad es que el grupo tenga una idea, gestione el proyecto, lo avance, lo vaya construyendo, y entonces sean ellos quienes elijan a las personas adecuadas que van a formar parte de ese proyecto y lo van a sacar adelante, ¿vale? Pero en los claustros de profesores, en este modelo, no existe ninguna de esas cosas. Muy difícil es que todo el claustro gestione un proyecto en el que quiere sacar adelante, o al revés, que un grupito pequeño convenza a todo el claustro de querer sacar eso adelante. Entonces, la forma que tenemos de sacar los proyectos adelante, pues a veces caen en caemos siempre en muchos errores, pero suele caer en alguno de estos dos errores, ¿no? Si yo presento mi proyecto, lo someto a votación. Entonces, claro, pues la mayoría si se gana por mayoría, se supone que eso valida que ese proyecto se vaya
a llevar adelante. Pero eso no valida absolutamente nada, simplemente que en una votación un proyecto ha sido votado, ¿no? Otro error frecuente es que si no puedo llegar a ningún consenso, lo que valida mi proyecto es que se enmarca en la ley. Entonces, haciendo cumplir la ley, pues el proyecto puede salir adelante. Y eso evidentemente también es falso, porque todos estamos bajo la misma ley en toda España, y cada centro tiene formas muy diferentes de operar, ¿no? Antes la compañera decía lo de la música, por ejemplo, pues depende del centro. O sea, la norma es la misma para todos, el currículo es el mismo, pero depende para qué. Pues es verdad. O sea, quiero decir que en nuestro centro, por ejemplo, la música es muy importante, no curricularmente, porque depende de cómo sea aceptado por las familias, por el alumnado, pero para la dinámica del centro es súper importante, porque es un área transversal. Todos los días se elige la música, cómo cambian las clases cambian con música, el alumnado elige esa música en todos los eventos, cuando viene gente y tal, siempre hay música. Claro, depende de los centros, no tiene nada que ver con lo que marca la ley, ¿no? Entonces, en llevar a cabo los proyectos, pues igual, ¿no? Además, la ley siempre se interpreta bajo el punto de vista o sea, la interpretación siempre es muy subjetiva, ¿no? Por otra parte, en los claustros, ¿no? Que son los que dan soporte a los proyectos, se supone, ¿no? Y en el seno de los cuales salen los proyectos se producen una enorme paradoja, ¿no? O sea, cuando yo empecé a trabajar, hubo un compañero que fue el director que me precedió, que es que tenía esta frase grabada a fuego, la repetía cada 2 por 3 y tiene toda la razón. Un claustro es lo más parecido que hay a una comunidad de vecinos. A un claustro se llega por azar. Entonces tenemos que trabajar bajo el mismo proyecto, se supone, gente que llegamos allí de una manera casual, ¿no? Es verdad que hay algunos claustros que pueden llegar, que pueden llegar grupos pequeños o que pueden llevar muchos años y se conocen muy bien, ¿no? Pero también eso es casual. Incluso en ese tipo de claustros, cuando llega una persona interina, pues también llega de manera casual. O cuando llega un sustituto, llega de manera casual. Pero todos tienen el mismo derecho a voto y la misma obligación para opinar y para trabajar, y todos tienen que estar dentro del mismo proyecto, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Por otra parte, el sistema que tenemos, tan casual de que lleguen a los claustros gente de todo tipo y tal, tiene también sus cosas buenas. Porque nuestro sistema, quiero decir que yo me meto un poco con él, pero tiene algunas cosas buenas, ¿no? Y es que bastantes, y es que todos sabemos cómo llegan nuestros compañeros a una plaza, qué puntos tienen, qué lista está, cuál es su especialidad, cuál es su formación, ¿no? Cosa que esto es en la enseñanza pública, ¿no? Cosa que en otros sitios no aparece, ¿no? Y luego, por otra parte, es un fiel reflejo de la sociedad. Entra todo el mundo, ¿no? de un estrato social. De los extremos sociales no suele haber mucha representación en los claustros, pero de cualquier procedencia, de cualquier comunidad, de cualquier especialidad. Y esto hace que la diversidad, que es un valor súper importante en educación, pues sea muy grande. Entonces, claro, la gran paradoja es que los claustros, que son los que tienen que soportar los proyectos o surgir los proyectos de los educativos, pues varían enormemente, ¿no?
incluso, por ejemplo, pues claro, una de las cosas más importantes, el documento más importante que tenemos, o de los más importantes que tenemos en un centro, que es el proyecto educativo del centro, que se tiene que trabajar, que se tiene que consensuar, que se tiene que llegar a acuerdos, que tarda muchísimo tiempo en construirse, es de un claustro que es una fotografía de un momento puntual, a veces ni siquiera un año, a veces, pues porque los claustros son variables, ¿no? A veces ni siquiera un año. Entonces, ese documento es el que se supone que sujeta toda la acción del centro y está apoyado por personas que en muy poco tiempo van a dejar de ser parte de ese proyecto, ¿no? En el medio rural aragonés, sobre todo, los claustros pueden llegar a cambiar del 60 al 70 al 80% cada año. Y no hay, o sea, y la administración no pone ningún mecanismo para que esto no suceda, todo al contrario, ¿no? Entonces, bueno, pues es frecuente que un claustro que esté en un año, al año siguiente se vea reducido al 40%, pero eso quiere decir que al siguiente año de los originarios, pues no, que ya no puede haber menor del 20%, ¿no? En 2 años ha cambiado todo el claustro. Y sin embargo, el proyecto educativo tiene que seguir adelante. Bueno, por no decir cómo se eligen las jefaturas de departamentos, o bueno, esto es alguna cuestión algo más técnica, ¿no? Pero prefiero centrarme en las reflexiones globales. Entonces, nuestros claustros son la máxima expresión de diversidad. Yo estoy a punto de jubilarme y tengo compañeros de este año, no, pero el año pasado tenía uno de 24 años, ¿no? O sea, tenemos una horquilla de edad, claro, nuestras experiencias vitales, nuestra cultura musical, nuestra visión es muy variada. Y en esa horquilla pues tenemos todo lo que queráis poner, ¿no? Tenemos culturas profesionales diferentes, procedemos de gente de primaria que luego ha estado en secundaria, tenemos PTs, tenemos gente que viene de la formación profesional, profesores técnicos que ahora son de secundaria pero vienen como técnicos, con culturas muy diferentes, con ideologías, como somos reflejo de la sociedad, muy variadas, religiones también variadas, no tanto, pero bueno, también tenemos nuestras creencias religiosas que en la conformación personal y por lo tanto en la transmisión de nuestros conocimientos y la construcción total también muy variada, ¿no? Y luego, por supuesto, cada uno tiene, a pesar de que incluso con las mismas metodologías, son metodologías muy similares, estilos diferentes, es decir, un claustro es una comunidad de vecinos, ¿no? La cosa más diversa del mundo, pero eso está bien. Nosotros, o sea, yo le doy un valor enorme, ¿no? Pero claro, a la hora de construir un proyecto hay que tenerlo en cuenta porque no todo el mundo va a sustentarlo ni ideológicamente, ni didácticamente, ni como misión, ¿no? Pero, por otra parte, todos los claustros, sean los que sean, hayan variado, hayan votado una cosa, hayan votado otra, hayan elegido un director, todos tienen una cosa en común, ¿no? Que todos están formados por personas. Y aquí es donde lo quería unir a lo que realmente me interesa. Y es que esto es lo realmente importante. Y esto, esta visión, el pensar en el profesorado como un conjunto de personas más allá de su área, de su ideología, de su religión, de su edad, es lo que puede hacer que un centro funcione. Y esto sirve lo mismo, y lo digo para los que habéis empezado en la profesión y para los que vais a empezar, ¿no? Vale lo mismo para el alumnado y para las familias. Las familias no son familias, o sea, son familias y el alumnado también, pero antes que nada son personas.
y esto es lo que nos puede hacer que podamos tener un proyecto coherente, ¿no? El pensar en que todas las personas tenemos la capacidad de aportar a ese proyecto, y da igual quiénes seamos, siempre tenemos alguna capacidad, ¿no? Entonces, pensando en esto, ¿cómo podemos intervenir? ¿Cómo podemos generar un proyecto partiendo de este mínimo consenso? Y es que lo formamos las personas. Pues cuidando a las personas, ¿no? Porque los centros educativos son una red enorme de relaciones que se están generando a diario, ¿no? y que nos hacen, o sea, si lo tenemos en cuenta, nos hacen adquirir una enorme responsabilidad para cuidarlas, para hacer que se sientan bien, para hacer que puedan ser felices en donde van a llevar a cabo pues una parte fundamental de su vida. O sea, es el lugar en el que echamos la mayor parte. O sea, yo he echado la mayor parte de mi vida ahí en ese trabajo, y como yo, pues todos en nuestro trabajo, y es un trabajo en el que las relaciones, o sea, parados a pensar un momento la cantidad de relaciones que establecemos al día con nuestro alumnado, con las familias, con los proveedores, con los compañeros profesionales, no profesionales, ¿no? Y todos somos responsables de que los que estemos al lado estemos bien, ¿no? Entonces, claro, si tú eres un líder educativo, esa responsabilidad aumenta, pero para poder llevarla a cabo, lo primero que tienes que hacer es entender que todo el que tienes enfrente es una persona, no es un profesor exclusivamente, no es un alumno. Luego las personas serán el eje de nuestra acción en cualquier proyecto. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues acoger, escuchar, acompañar, visibilizar y poner de relieve las capacidades. Todo el mundo tiene capacidades, todo el mundo. Pues hay profesores que llegan tarde a clase, da igual. Seguro que tiene unas... O sea, no da igual, o sea, hay que decir que no llegue tarde, pero eso no es lo importante. Tiene otra serie de capacidades, seguro. Entonces, si tú ves las capacidades en el otro, es muchísimo más fácil que cualquier proyecto funcione. Cualquiera. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer, no? Bueno, pues eso, si entendemos que las personas están por encima de todo, o de casi todo, es verdad que lo sustancial de un centro, lo que nos atañe a todos, pues no puede descuajeringarse porque haya pues alguna persona individual, algún grupo de personas que tengan pues alguna característica, pero si lo tenemos esto en cuenta, las cosas funcionan mejor. Yo qué sé, o sea, una de las cuestiones vitales organizativas, por ejemplo, en los centros de primaria, en los centros de secundaria, es lo de los horarios. No sé si os ha tocado alguna vez hacer horarios, ¿no? Generar horarios es básico, es un trabajo estresante y es súper importante porque sin eso no funciona, no hay tantas interacciones todos los días, ¿no? De aulas, de profesorados, de horas, de contratos, de bajas, de lactancias. Es importante, ¿no? Desde hace unos cuantos años se generan, hay programas de ordenador que los generan, ¿no? Nosotros nos hemos resistido, los hemos hecho a mano hasta hace muy poquito, pero luego todo el mundo en todos los centros, una vez que salen los horarios, nos dedicamos muchas horas a mejorar horarios, ¿no? Hay veces que dedicamos una tarde a cambiarle una hora a un profesor, por ejemplo, a cambiarle una hora, porque merece la pena. O sea, merece la pena que ese profesor durante todo el año esté a gusto, y de los 3 días que nos ha pedido poder llevar a sus hijos al colegio por la mañana, pues no sé, es imposible, porque es imposible de todo punto, pero si le conseguimos cambiar una hora y que un día a la semana pueda llevar a sus hijos, es importante para el centro, porque es importante para él.
¿qué más podemos hacer, no? Entender que estamos en un ámbito en el que la flexibilidad es importante. Apoyar incondicionalmente al profesorado. Nosotros, por ejemplo, cuando entra el profesorado nuevo, lo que les decimos es, en esta profesión estamos tomando decisiones diariamente a centenares, ¿no? Con el alumnado, con otros compañeros, con las familias. Pues bueno, hagas lo que hagas, digas lo que digas, te vamos a apoyar. O sea, da igual, te vas a equivocar porque nos equivocamos todo, pero da igual, o sea, te vamos a apoyar, siempre y cuando, evidentemente, ni incumplas la ley, ni vayas contra la dignidad de las personas. Pero en todo lo demás, bueno, siéntete seguro y lleva a cabo tu trabajo con nuestro apoyo, ¿no? Y luego generar proyectos capacitantes, es decir, cada uno de nosotros tenemos muchísimas más capacidades que las que nos dice nuestra titulación o nuestra máscara social, ¿no? Seguro que tenemos muchas habilidades, pues yo qué sé, para locutar, para interpretar, para cuidar animales, para tocar un instrumento, para hablar idiomas, que quizá si somos capaces de llevarlas a la práctica en el centro, tú te vas a sentir mejor y el centro va a salir ganando. Y ese es el proyecto. El proyecto depende de las personas, no de una idea que un grupo o un iluminado haya tenido, ¿no? Y desde luego una responsabilidad muy grande es la de poder generar un clima en el que nos sintamos seguros, podamos trabajar a gusto, ¿no? Un clima en el que las personas sean importantes. Esto del clima, el clima escolar, hay estudios que dicen, bueno, han identificado más de 300 variables que influyen en el llamado clima escolar. No, o sea, que sería prolijo decir aquí, pues, todas, ¿no? Pero nosotros un poco, cuando hacemos revisiones de qué cosas generan nuestro clima escolar, un buen clima escolar, ¿no? Pues serían algunas de estas, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, una de las cosas de las que estamos orgullosos es de precisamente este clima, ¿no? En nuestro centro, por ejemplo, este año ya llevamos esa tendencia desde hace años, pero el 80% del claustro repite, cuando perfectamente tenemos mucha gente que tiene su destino en Zaragoza, pero prefiere gastar tiempo y dinero desplazándose 40 kilómetros hasta el pueblo porque está a gusto, porque o tiene algún proyecto entre manos o se encuentra a gusto con los compañeros, a pesar de ser un centro muy complicado en algunas cuestiones, ¿no? Entonces eso creemos que el clima que se ha generado es un clima adecuado para las personas que quieren trabajar, ¿no? Entonces lo primero que hay que ofrecer es seguridad, pensar que las personas están en el centro, que existe un vínculo emocional, un sentido de pertenencia, entender que lo importante es cuidarnos dentro de nuestras posibilidades, generar identidad, intentar llegar a consensos, en fin, definir el éxito y el fracaso no ligado exclusivamente a los resultados escolares, ¿no? Como machaconamente nos dicen que tenemos que hacer, ¿no? Que para nosotros son importantes, evidentemente, porque tenemos que sacar graduados en 8 títulos, pero no es tampoco lo más importante. Entonces, pensando que las personas están en el centro de la acción, habrá que saber que cualquier proyecto tendrá que ser un diálogo constante y profundo con las personas en cada momento, en el que ellas sean las protagonistas. Entonces, da igual las personas que sean. Los claustros van a ser cambiantes, todos, da igual, todos, entre quien entre, venga alguien a sustituir 3 días a alguien, va a ser importante también. Esa persona tiene que estar en el centro también. Y hay una cosa que se nos olvida muy fácilmente, y es que los claustros son sistemas inteligentes, o sea, estamos allí justos metidos todos con calzador
en un espacio reducido, en un tiempo reducido, justo con la gente que más ganas. Nos quejamos de que no quieren aprender, pero es que no hay otra gente que con más ganas de aprender que los adolescentes, no hay otros, ¿no? Con una potencialidad enorme, ¿no? Pues eso, gente que ha estudiado filosofía, que ha escrito, biólogos, cineastas, músicos, con una potencialidad enorme, y entonces lo que debemos, se generan, aunque no queramos, aunque en contra de nuestra voluntad, se generan tantas interacciones y tanto aprendizaje, que cualquier claustro es un sistema inteligente. Siempre genera cosas, las analiza, ¿no? Los sistemas inteligentes se caracterizan porque cualquier cosa que se genere se analiza, se evalúa y se aprende de él, ¿no? Entonces, si somos conscientes, esto lo vamos a favorecer y esto lo vamos a acelerar, ¿no? Entonces, si somos conscientes del potencial que tienen los claustros de profesores, esto va a ser mucho más potente. Un sistema inteligente es el que tiene capacidad de aprender y el que se modifica según las vivencias, según cómo haya evaluado lo que ha hecho. Y los claustros, por definición, lo son, ¿no? Por eso, cualquier proyecto que se genere tiene que tener en cuenta a las personas, sus voluntades, sus capacidades, sus posibilidades y su estado de salud física y emocional, ¿vale? Y eso es lo más importante de cualquier proyecto. No lo que venga sobre el papel, no lo que digas que vas a hacer, no lo que digas que como las metodologías que vas a implementar, cómo vas a resolver, cómo vas a gestionar la convivencia. Es importante tenerlo, ¿no? Pero lo que está por detrás, eso es lo importante. Cómo vayas a relacionarte con las personas y cómo vayas a pensar en ellas. Entonces, ya aterrizando a la parte teórica, lo que yo propongo es que el liderazgo, teniendo en cuenta esto, deberá ser apreciativo, generativo y distribuido. El liderazgo apreciativo es aquel que tiene en cuenta todas las capacidades de las personas, o sea, el que entiende a la persona como un bien valioso, ¿no? Y el que además le anima a dar lo mejor de sí mismo, ¿no? El que no se fija en que exclusivamente llegue tarde a una clase, sino que es capaz de reunir en el recreo a un montón de adolescentes a su alrededor y tiene capacidad y tiene autoridad moral para contarles cosas o para ponerlos firmes o para poder tocar una canción con ellos, ¿no? Entonces, ese es el liderazgo apreciativo, ¿no? Hay que tener eso en cuenta. Una de las dinámicas que nosotros hacemos, por ejemplo, cuando los primeros días de septiembre, cuando el profesorado nuevo llega al centro, es pues de conocimiento del entorno, de conocimiento del proyecto educativo, de conocimiento de la historia del centro, de las anécdotas del centro, pero también cuáles son las capacidades, los sueños que cada persona tiene, ¿no? Que por si los quiere compartir, simplemente por si los quiere poner en práctica, les decimos que cualquiera puede poner un proyecto en marcha, aquel proyecto que haya soñado o que haya puesto en otro sitio y que le ha salido mal o que no se ha atrevido a poner, pues que lo máximo que le puede pasar es que salga mal y no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, claro, en los claustros y todos los claustros que habéis estáis, rápidamente podéis hacer una radiografía, un barrido rápido, y seguro que conocéis cineastas, escritores, gente que se le da genial los idiomas, que habla. No me resisto a contar una anécdota. Tuvimos un compañero que hablaba 8 idiomas. Entonces venía a trabajar media hora antes y se iba
a tomar el café al bar de al lado, antes de que empezaran las clases. Y en donde estamos, en una rotonda, o sea, al cruzar hacia el bar, tiene que atravesar una rotonda, pues eso, a las 8 de la mañana, un coche paró allí, una rotonda, lo vio él y le preguntó que cómo se iba hacia Alagón desde Épila. Y entonces se lo preguntó en inglés, ¿vale? Le preguntó que cómo se iba a Alagón. Y entonces él le contestó en sueco, porque entendió por el acento que el que le estaba hablando en inglés era sueco, y el buen hombre sabía sueco, ¿no? Porque hablaba 8 idiomas, entre ellos el sueco, ¿no? Entonces quiero decir que desaprovechar esto, o sea, sería un pecado mortal en un instituto, ¿no? O sea, si él quiere, evidentemente, pero este tipo de cosas, o sea, es que en los claustros tenemos escritores, cineastas, deportistas, grandes músicos y 100.000 capacidades más que muchas incluso no tienen nombre, ¿no? Por otro lado, el liderazgo debe ser generativo, ¿no? No vale de nada tener un proyecto escrito, súper bien redactado, generado por inteligencia artificial, copiado de otro instituto, de otro centro, o sea, eso no sirve absolutamente de nada, ¿no? O sea, el proyecto debe generar, debe hacer, debe poner en práctica y equivocarse para poder aprender. O sea, tiene que animar a que la gente haga, a que la gente se equivoque, o sea, sin miedo al error, sin miedo al fracaso, ¿no? Y esto mismo hace que las sinergias y que las personas se relacionen, ¿no? Entonces, eso es lo que llamamos el liderazgo generativo. Y por último, el liderazgo también debe ser distribuido. O sea, la autoridad no la da un papel firmado por el gobierno, ni la da una votación. La autoridad te la arroja el prójimo, ¿no? Te la otorga el prójimo. Y entonces tú puedes tener autoridad o ejercerla en un ámbito concreto, pero en la vida del instituto o de los centros educativos hay tantos ámbitos y todos conocemos en los claustros personas que tienen una especial habilidad para relacionarse con el alumnado, ¿no? o con el profesorado, ¿no? Hay profesores que no están en el equipo directivo ni son jefes de departamento que son una figura moral, son un referente moral por su coherencia, por su trayectoria, por lo que sea, ¿no? Por cómo se comportan siempre. Y si se le entrega, se le distribuye ese liderazgo hacia él, las cosas funcionan. Hay siempre alguien que tiene unas ideas pedagógicas y didácticas también coherentes porque las lleva a la práctica, porque sabe comunicarlas, que puede ejercer de líder o de lideresa, ¿no? Entonces hay una serie de aspectos que en todos los claustros existen y que tienen que estar distribuidos, ¿no? ese liderazgo, ¿no? Y eso requiere que la persona que ejerce el liderazgo educativo confíe en todas las personas, porque todas tienen capacidades, ¿no? Y tiene que ser hábil para ver cuáles son las posibilidades reales de todas las personas. Pues todos conocemos gente que es autoridad, que dinamiza al alumnado, que es muy, muy respetado. Todos conocemos, y sobre todo, claro, quien está al otro lado siempre del teléfono, los equipos directivos, que tiene feedback con las familias, ese profesor o profesora que es muy respetado por las familias, y hay que otorgarle esa autoridad, hay que hacer hincapié en eso, ¿no? Y bueno, eso, o sea, resumiendo, ¿no? Todo lo que os he querido contar, que se trata sobre todo de respetar y cuidar a las personas, ¿no? Que somos los agentes importantes en este oficio maravilloso que es el de educar, ¿no? Y para terminar, pues
es algo parecido tenemos en el frontispicio de nuestro centro, no es exactamente así, ¿no? Pero algo parecido, que dice: a todos nos gusta trabajar en un centro con las personas en el centro. Y hasta aquí lo que os quería contar. Espero que no haya sido mucho rollo. Muchas gracias, Fernando, por tu presentación. Hemos tenido suerte de pillarte ya en el último año. A lo mejor ya de otra forma hubiera rechazado la invitación. Pero para una persona como yo, que está en su primer año como docente en secundaria, de verdad que ha sido una presentación muy inspiradora. No sé si me han dado ganas de ser director, de presentar un proyecto. De momento creo que no, todavía, pero ha sido muy inspirador. Y yo creo que para alguien que pudiera estar pensando... Yo te animo también, animo a todo el mundo, es que no se requiere, que las habilidades las vas cogiendo, ¿no? Mucha gente que ha pasado por el instituto, hace poco contábamos, me parece que hay 10 institutos de Zaragoza, de gente que ha pasado por el nuestro, no es casualidad, ¿no? Pero a mí me agrada mucho porque la labor de dirección es súper bonita, porque toca todos los palos, no pasa nada, el primer año, el segundo, toca todos los palos, ¿no? Si tú tienes una idea de lo que quieres hacer, lo que vas a hacer al final no es exactamente eso lo que tú llevas en la cabeza, porque depende de las personas con las que estás, ¿no? Pero puedes intervenir con las familias, puedes intervenir con el alumnado, puedes intervenir en los conflictos. Entonces, sí, es importante, claro. No sé si hay alguna pregunta, comentario, cuestión. Yo tengo alguna pintada. Miguel, no te quedes con ninguna duda, que siempre te veo allí. Yo simplemente he identificado muchas cosas de las que comentabas, yo con mis propias experiencias escasas, pero he identificado muchas de estas cosas y es verdad que cuidar mucho a tus compañeros hace una gran diferencia, eso es cierto. Es que es al final lo que nos llevamos, ¿no? El que te sientas, que te sientas bien o mal, el ir a trabajar a disgusto, es que no tiene ningún sentido, no todos pasamos malos días y rachas peores, pero si podemos ser proactivos en que eso se mejore un poco, pues... Yo quería hacerte primero una cuestión técnica, y es cómo elige la administración a los directores o las directoras de ese 60%, ¿no? Que dices que los ha elegido la administración. ¿Cómo? Pues sí, pues Miguel, tú director. A ti no te van a elegir porque no eres funcionario de carrera, pero por ejemplo pues en uno que conozco de este año, que no sé cómo se habrá resuelto, pero el más grande supongo que será el de la provincia de Huesca, que es el Pirámide, ¿no? Pues así, de todo el claustro 40 podían ser directores. Para ser directores te piden varios requisitos. Uno es que seas funcionario de carrera y que lleves 5 años, que luego hayas hecho un curso de formación previa, que lo hace mucha gente, pero no es imprescindible. Si hay alguien que quiere ser director, no hay otro y no tienes el curso, pues te pueden elegir, o te pueden elegir sin el curso si tú te comprometes a hacerlo en el año en el que es elegido. Hay una serie de normas, pero se pueden saltar. Entonces, de los que cumplían los requisitos, me parece que había 40 y nadie quería ser. Si alguien quiere ser, lo que hace es presentar un proyecto. Presenta el proyecto y ahora actualmente con la norma hay un comité que lo valora, ¿vale? Pero si no hay proyecto, pues llega a inspección y dice, pues eres tú. Y no te puedes negar. Hombre, no te puedes negar, en principio no, pero tampoco es interesante que alguien que lo rechace, que diga que no quiero, pues que inspección se empeñe, pues vas a ser. No es lo lógico. Entonces, bueno, pues llegan siempre hay alguien que dice, es que, bueno, yo me gustaría, pero es que me da miedo, tal, siempre hay alguno más dubitativo, entonces se cae,
¿no? Y entonces le dicen, bueno, que va a ser solo un año, venga, que no sé qué, tal. Y esa es una forma, entonces, claro, que luego se exija a esa persona una serie de capacidades y habilidades. Entonces, lo lógico sería que alguien que tenga ganas pues, de un paso adelante y diga, bueno, pues este es mi proyecto. Y entonces existe un comité en el que está formado pues, alguien representando a las familias, a la administración, al alumnado, al profesorado. Y entonces pues, hay una serie de ítems, hay una entrevista personal y hay una valoración, porque pueden competir varios proyectos. Pero bueno, a veces también eso es un mecanismo simplemente administrativo para que entre dentro de la ley y parezca más democrático, y a veces pues vas a ser tú y ya está. Haces esto, pero vas a ser tú. Ese es el mecanismo actual. ¿Alguna otra cuestión? A mí me ha parecido muy interesante porque yo no he tenido la experiencia educativa, pero a nivel laboral al final se busca un poco lo mismo, ¿no? Si tú tienes un grupo de trabajo, es muy importante que mirar hacia las personas y no olvidar el objetivo del trabajo. En educación es lo mismo, el objetivo es educar, pero es muy importante que las personas que estén allí estén a gusto, porque toda esa sensación se va a transmitir también a lo que educan y cómo educan. Me ha llamado la atención porque al final estamos relacionando el individuo, que tan importante es hoy en nuestra cultura, con la relación de los individuos y con una proyección a la sociedad. Al final estamos mandando el mensaje de que nosotros como individuos nos tenemos que relacionar en un grupo pequeño, pero tenemos que tomar también responsabilidades para algo que es la dirección en algo más importante, que es la transmisión del conocimiento y de sensaciones y de valores a una nueva generación. Entonces, creo que tu charla está impregnada de experiencia y eso me ha parecido muy interesante. Sí, en realidad esto vale para cualquier grupo que tenga una misión, ¿no?, concreta. Creo que la misión va a salir mejor si el grupo se relaciona honestamente y de manera saludable, y si están a gusto en esa misión, ¿no? Claro, es decir, nosotros, por ejemplo, tenemos la misión de educar y de formar y de sacar graduados, ¿no? Pero para esa misión lo único que nos une a todos es la ley. Entonces alguien llega, yo qué sé, de Cuenca mañana mismo y tiene que dar matemáticas de segundo de bachillerato. Bueno, pues bien, por ley solamente le puedes exigir que sea profesional, que imparta la docencia y que evalúe bien. Pero todo lo de alrededor, lo que se hace, cómo él se impregna de eso, pues la única forma que tienes, tú no puedes dedicarte a estar con él, ¿no? La única forma que tienes es que el propio grupo, si está a gusto y se cree lo que hace, pues le vaya contagiando, ¿no? Y la única forma que tiene él también, y además tiene derecho a ser acogido, es que se le respete como persona, ¿no? Bueno, tú llegas aquí de Cuenca, no sabes nada, pero eres importante también aquí, es importante, y eso mismo se transmite, porque en definitiva lo que tenemos que transmitir es que el que está enfrente, el discente, el alumno, la alumna, es importante, es muy, muy, muy importante. Porque claro, si el propio profesor no se considera importante y necesario, es muy difícil que eso lo haga con el alumno. Hola. Reconozco que la charla que escucho hoy me
pregunta muy sencilla. Bueno, a nivel general parece que apreciamos que la sociedad de alguna manera va caminando hacia una actitud un poco más personal, más individual, y vemos que se implica menos en cuestiones comunitarias y ya por supuesto se considera muy alejado de instituciones que lo representan. No sé si en la experiencia personal que tienes a lo largo de tu trayectoria en un centro, aprecias lo mismo, lo cual entiendo yo que significaría que algo tan fundamental como pensar en otro que hay que cuidar o como participar en proyectos que es necesario para poder desarrollarlos, ¿también lo vas apreciando o no? O sea, ¿no aprecias ese cambio social que acabo de mencionar, que bueno, decimos algunos, si no se está trasladando también al ámbito educativo? Sí, sí. Está claro que, o sea, si nuestro sistema es un sistema inteligente con un mogollón de posibilidades, si fuéramos capaces de romper las paredes del instituto y hacer que ese sistema inteligente fuera más grande, ¿no? que intervinieran las asociaciones, los ayuntamientos, otros centros, el sistema inteligente, o sea, la inteligencia se multiplicaría y su labor educativa. Nosotros educamos una parte de la sociedad, pero la que realmente educa es la sociedad. Entonces, si rompiéramos esas barreras sería fantástico. Lo que pasa que eso, bueno, un poco, o sea, lo he comentado un poquito antes en el corrillo, eso es muy difícil de hacer porque organizativamente tenemos muchísimos corsés, ¿no? El principal corsé que tenemos es que está bien, y yo abogo por eso también, es que somos funcionarios, ¿no? Entonces es muy complejo trabajar fuera del marco del funcionariado, ¿no? Y si no cumples, tienes que cumplir tus horas, tu jornada, Pero vamos, yo sí que, o sea, en todos estos años que llevo, solamente hemos tenido un intento de hacer algo así, hace unos 10 años, y yo no creo que haya variado mucho las ganas de hacer cosas fuera, no creo que haya variado mucho. Yo creo que es más la estructura organizativa que tenemos lo que lo impide, porque eso depende sobre todo de las personas. Pues claro, a los centros vienen personas que están trabajando o que han trabajado en el ámbito comunitario, mucha gente que ha trabajado en el extranjero, gente que viene de lo social, ¿no? Y que, o sea, no son mayoritarios, pero los hay. Entonces, eso, como en cualquier ámbito, como en el cine, como en la literatura, esos en los centros son semillas que tú puedes utilizar, y lo hay gente pues, que fuera del ámbito está trabajando, pero como centro salir fuera y hacer cosas más sociales es complicado, porque para eso se requiere una estructura de fuera que coordine y una voluntad política y organizativa que haga que eso pueda existir, ¿no? Nosotros tuvimos hace unos años una experiencia súper bonita que se llamaba Valdejalón por la Educación, que estaba basada en una organización en una cosa que hace una organización que se llama SOCA, no sé si la conocéis, que tiene escuelas Changemaker, y que como en nuestra comarca tenemos una escuela Changemaker, que supongo que igual lo conocéis, ¿no? Ha sido premio de las Cortes de Educación, que es la escuela de Alpartir. Bueno, pues un poco basándonos en su experiencia en el pueblo, la comarca decidió que lo podíamos trasladar a toda la comarca, ¿no? O sea, la comarca me refiero, la entidad política de la comarca, a toda la comarca geográfica, y entonces pretendía hacer una red de todas las entidades y centros que formábamos, ¿no? Porque o sea, como en todas las comarcas tenemos desde gente en las escuelas de 0-2 años, 0-3 años, hasta educación de adultos, pero además en nuestra comarca existe también una universidad, que es la Universidad de la Almunia, ¿no? Entonces era un proyecto súper bonito, con todas las AMPAs, todos los ayuntamientos, todos los centros que educábamos, ¿no? Establecer una red con una visión y misión común, ¿no? Establecer un lenguaje común y plantearnos una serie de objetivos comunes, ¿no? Hacer un proyecto educativo sociocomunitario. Y
pero claro, estaba pagado en parte por el gobierno de Aragón y en parte por la comarca. Había gente de fuera que se encargaba de organizar, de establecer las relaciones. Era pequeña la organización, pero había gente que lo hacía, ¿no? Y duró 4 años, bueno, finalizó el año de la pandemia. El año de la pandemia ya no pudimos hacer nada y ahí se truncó todo, bueno, cambió, pero durante esos 3 años hubo cosas súper bonitas. O sea, yo creo que depende más de que alguien sea capaz de proponérnoslo, de dar pie, porque las personas, que es lo importante, están. Y te quería preguntar, y aprovechando que estás a punto de jubilarte, un poco también quizás en la línea de la última pregunta, ¿cuáles dirías que han sido los principales cambios, tanto para bien como para mal, a lo largo de todos estos años? Me imagino que habrás vivido muchos, pero quizás quizás los más positivos y los más negativos, tanto desde el punto de vista curricular, ¿no? Nos has mostrado la línea temporal de las leyes educativas, como desde el punto de vista de los compañeros y compañeras, del alumnado. Claro, yo es que soy optimista por naturaleza, entonces, y nuestra profesión es una profesión en la que somos expertos, muy expertos. Esto también lo aprendí de alguien mayor que yo cuando empecé. Somos muy expertos en quejarnos, pero muy poco expertos en dar soluciones, ¿no? Entonces nos quejamos y entonces mi asignatura es que no tiene horas, es que no, los padres siempre están ahora, que no sé qué, tal. Entonces, bueno, pues yo soy optimista y vamos, es que no tiene nada que ver. Yo recuerdo cuando yo entré a trabajar antes de la LOGSE en una cosa privada que estaba también por la zona, pero oficialmente en Épila yo entré a trabajar con la LOGSE, fuimos de los primeros centros. Entonces a la LOGSE le dieron hasta en el carnet de identidad, o sea, le dieron por todos los lados, por todo, de la izquierda, de la derecha, le dieron por todo. Joder, y la LOGSE, cuando entramos nosotros teníamos que luchar con las familias para que vinieran los críos y crías de 14 años, porque a los 14 años se iba la gente a su casa, mucha gente, ¿no? O unos a formación profesional y otros a su casa a trabajar, y eso era el año 92. Entonces nosotros fuimos junto con Illueca Pedrola y otros pocos, en Aragón nosotros 3 solos, y en otros sitios donde hicimos venir a la gente hasta los 16 años, y había pueblos al lado en Zaragoza donde a los 14 ya se iban, ¿no? Joder, eso es un avance fantástico, eso es increíble. O sea, es que, claro, luego con la LOGSE, o sea, se metieron hasta los topes diciendo que se bajaba el nivel, ¿no? Que eso es una cosa también que me hace mucha gracia, que se bajaba el nivel y que con eso, bueno, que es que no se daba, no sé qué, que no se daban los ríos, que no sé, bueno, que iba a ser un auténtico fracaso. Y después, años después, ¿no? Resulta que era la generación mejor preparada que habíamos tenido nunca en la historia, ¿no? Entonces esto no cuadra, ¿no? Entonces yo creo que hemos avanzado un mogollón, por ejemplo, en el dominio de los idiomas. Claro, nosotros criticamos mucho el modelo que hay de bilingüismo, porque estamos dentro y sabemos cuáles son los fallos que tiene y las fallas que tiene mogollón de fallos, ¿no? Pero es que de lo que teníamos antes a lo que tenemos ahora, es que no tiene nada que ver, ¿no? Por ejemplo, a la LOMCE, la ley BERT, le metimos también hasta en el carnet de identidad, ¿no? O sea, yo salía en todas las manifestaciones que había contra la ley BERT. Pero la ley BERT nos trajo, por ejemplo, la formación profesional básica. Entonces, la formación profesional básica, para nosotros escolarizamos al mayor número de alumnado gitano de Aragón. O sea, tenemos la población más alta gitana y somos el único centro donde no se produce una betización del centro. Entonces, para nosotros significa poder meter en el mismo instituto formación profesional básica con secundaria y bachillerato, significa un avance enorme, porque un 40 o un 50% de población gitana de población, entendéis, ¿no? Es una reducción muy simple.
sea, todos entendéis, o sea, no tiene nada que ver con la etnia, tiene que ver con una forma de entender la educación y la marginalidad, ¿no? Que también puede haber gente, o sea, hay gente, chicos y chicas no gitanos, que también, o sea, es ese perfil de alumnado que abandona muy rápidamente, que no titula, ¿no? Y que tiene fracaso, ¿no? Que se engancha, continúa y luego puede engancharse en grados medios, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando yo estudiaba GB y CO, la formación profesional era otra movida, la formación profesional era el culo del mundo, ¿no? Y actualmente, por ejemplo, en el instituto, quienes llevan la innovación pedagógica didáctica, quienes son referencias de los que hacen, nosotros hacemos muchos bolos de estos en el instituto hablando de diversidad, de gitanos, de cine, de inclusión, y los de formación profesional hacen un mogollón de bolos hablando de innovación didáctica y pedagógica, hablando de retos. Ellos trabajan por retos, ¿no? Entonces, esa formación profesional, o sea, nosotros estamos ahora en conversaciones con Guisona, con Bonaria, ¿no? para hacer la formación profesional dual, ¿no? O sea, entonces, el avance que ha habido es tremendo, tremendo. ¿Cuál es lo peor de todo? O sea, lo peor es que no tenemos un consenso social sobre la educación, ni un consenso político, y las leyes educativas son un arma arrojadiza que no tienen mucho sentido, porque todas tienen cosas buenas y cosas malas y todas se pueden cambiar y no vamos a estar jamás de acuerdo. Yo querré que ciencias sea más importante, pero es que lo voy a discutir, o sea, lo voy a discutir, pero si dicen que filosofía le ponen 1 hora y tal, pues bueno, pues aprenderán filosofía pero no dejarán de aprender ciencia. Eso, yo creo que nos enredamos en cosas de esas que son un poco secundarias. En la Leiber, por ejemplo, había una cosa capital que era mala, que era, o sea, que se tenía una, yo no estaba de acuerdo, que se tenía una visión empresarial de la educación, ¿no? Teníamos que formar a los chicos, o sea, eso no tiene mucho sentido, ¿no? Pero tenía cosas buenas también, ¿no? Entonces, eso es lo que no tiene sentido, que llegue un gobierno, que cambie una ley, y entonces los otros la lleven al constitucional, ¿qué tal? O sea, ¿qué sentido tiene eso para nosotros? Ninguno. Que cambien las terminologías, que ahora tengamos situaciones de aprendizaje, que luego rúbricas. ¿Qué sentido tiene eso, ¿no? Sí, lo importante es educar, hacer que nuestra siguiente generación sea mejor que la nuestra, que tenga mejores oportunidades, que se cohesione la sociedad, entonces yo lo malo que veo es eso, esa sucesión de leyes que todas tienen cosas buenas y malas, y seguro que llegábamos a acuerdos, que ya hemos llegado a acuerdos, cosas más complicadas, ¿no? Pero luego hemos mejorado muchísimo. O sea, por ejemplo, cuando con la LOCSE se instaló institutos de este estilo, de este tamaño, se instalaron en todo Aragón, y entonces antes no había, ¿no? Eso quiere decir la cantidad de gente que hemos formado, que ahora está por todo el mundo distribuida como formadores, toda la formación profesional que hemos hecho, ¿no? Todos estos centros, pues es que no tiene color. Hay muchísimas cosas positivas en estos años, ¿no? Y luego, pues cosas negativas de las que están pasando, y que vamos muy por detrás a buscar soluciones. Lo que estamos oyendo en los medios de comunicación, que es real, que la salud mental es, o sea, en los institutos es que lo vemos, o sea, y tenemos un verdadero problema, y nosotros que estamos conviviendo día a día no tenemos herramientas, o sea, tenemos herramientas pero no suficientes, es que hay momentos en que nos desborda, ¿no? Y luego los recursos que vemos alrededor para poder derivar pues también son escasos. Eso, o sea, vamos muy por detrás. Eso es lo que está pasando ahora. Vale, muchas gracias. Vale. ¿Más cuestiones, preguntas? Pues si os parece lo dejamos aquí, ¿vale? Muchísimas gracias, Fernando, de verdad. Vosotros, de verdad, por invitarme. Ha sido muy inspirador para alguien que está empezando en la educación. Y al resto, pues nos vemos esta tarde a las 4:15, cuando comenzaremos con el área de Artes y Humanidades, ¿de acuerdo? Así que nada, lo dejamos aquí y buen provecho.